Hola, bienvenidos una vez más al curso de SQL Server. Mi nombre es Franklin Revilla, como siempre, y en este tercer video vamos con el curso, en este caso vamos con la creación de base de datos, de una base de datos y de una tabla, y vamos a empezar por ello. Bien, abren su SQL, en primer lugar, abren su SQL y en mi caso ya lo tengo abierto. Entonces, para la creación de una base de datos, creamos una nueva consulta, ¿no? Una nueva consulta y vamos a crear una base de datos. En este caso, mi base de datos se va a llamar prácticas. La sintaxis para crear una base de datos es create database, crear la base de datos y le decimos el nombre, ¿no? Queremos que se llame prácticas. F5 y nos dice que el proceso ha sido completado correctamente o de manera satisfactoria. Bien, en este paso quería enseñarles un pequeño truco. Vamos a nuestras bases y actualizamos y vemos que la base de datos prácticas ya se creó sin ninguna tabla, ¿no? Bien, les voy a explicar acá un truco muy práctico. Digamos que, no sé, ustedes son nuevos en una empresa y les dicen que en la base de datos hay algunas tablas de que ya no se usan hace tiempo y les dan el permiso de que puedan eliminar todas las tablas que sean posibles y empiecen el trabajo de cero. En este caso, nosotros, no sé, ya tenemos una base de datos práctica y queremos, por ejemplo, eliminarlo. El proceso que vamos a hacer es el siguiente: validar si existe esa base de datos, y si existe lo eliminamos, si no existe directamente lo crea. Entonces la sintaxis es lo siguiente: si existe, abrimos este paréntesis, si existe, acá le vamos a decir qué cosa si existe, ¿no? Entonces vamos a hacer una consulta al sistema, select asterisco from sistema de base de datos, sistema de bases. Le decimos cuando el nombre es igual, le decimos el nombre es igual a prácticas, ¿no? Si en caso existe, que nos elimine. Drop database, elimíname esa base de datos prácticas, ¿no? Lo elimina y lo vuelve a crear. Créate prácticas. Lo vuelve a crear la base de datos. Ahí. Para ver la diferencia, vamos a crearlo en este caso con minúscula, para que se den cuenta. Ahí. Vemos que nuestra base de datos ha sido creado por X persona, ha sido creado con mayúscula y tiene cierta información, ciertas tablas que para nosotros como nuevos usuarios ya no nos va a servir. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es validar si esa tabla existe, perdón, si esa base de datos existe. Si existe, lo elimina y nos crea nuestra nueva base de datos. Pero nosotros, como somos, digamos, detallistas, queremos que haga la diferencia y queremos que la P sea mayúscula y la palabra que sigue sea en minúscula, ¿no? Bien, entonces ejecutamos el nuevo código, comandos completados correctamente, y verificamos que nuestra base de datos con el nombre que nosotros queremos ya ha sido creada. Bien, hasta ahí ya tenemos nuestra base de datos. Ahora, lo que vamos a hacer es crear una tabla para poder trabajar. Bien, para crear una tabla de la misma manera, le decimos que me cree una tabla y le damos el nombre de la tabla, ¿no? Queremos que se llame, por ejemplo,
no sé, ejemplo uno, y le decimos los campos que va a tener. Le decimos los campos que va a tener. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Acá, dentro de los paréntesis, vamos a escribir los campos que va a tener nuestra tabla. Puede ser DNI, que sea int, nombre, que sea nvarchar, le decimos el largo, que sea el largo del campo que va a ocupar nuestro nombre, no sé, comúnmente en 50, o pueden usar el largo también 255, según la cantidad de texto que van a ingresar. En este caso, como es un nombre, solamente lo dejamos en 50. Podemos agregar también estado civil, lo ponemos como en varchar 2. Lo podemos dejar como 10 esto, ¿no? Hasta ahí hemos creado nuestra tabla y queremos que contenga estos tres campos. Le damos F5. Ojo, que para esto pueden tener diversidad de tipos de datos. No sé, puede ser float, puede ser numérico, puede ser el tipo de dato que más ustedes deseen, ¿no? Vamos a crear la tabla. Y ya se ha creado nuestra tabla. Si actualizamos nuestra base de datos, vamos a tener que ya tenemos una tabla acá. No, perdón, un lapsus. Acá en este caso, ojo que hasta el más experto lo puedo pasar, a veces por distracción. Ojo que la creación de la base de datos tienen que tener en cuenta de que su línea de código esté en la base de datos que ustedes necesitan crear, ¿no? En este caso quiero que mi tabla se cree en mi base de datos prácticas. Entonces lo doy use prácticas, le doy F5 y si se dan cuenta ya acá cambió, ¿no? Acá cambió. Y si ahora creo mi tabla, ahora me va a aparecer tablas ahí. Entonces ahora ya me figura. Pero ¿qué sucede? Que mi tabla se encuentra vacía todavía porque no he ingresado ningún dato, ¿no? Yo si quiero puedo ingresar insert into, le decimos el nombre de nuestra tabla y mencionamos los campos, ¿no? Tenemos el campo DNI, el campo nombre, el campo estado civil. Le decimos los valores, valúes, y acá le decimos, por ejemplo, el DNI puede ser 78, 96, 45, 89, el nombre puede ser Franklin, por ejemplo, y el estado civil le decimos que es soltero. Ejecutamos y vemos que ha sido afectado una columna. Ahora, si hacemos un select, vamos a verificar que ya nuestra tabla ya contiene un dato, o bueno, un registro, ¿no? Acá está. Y así podemos ir insertando, ¿no? Ojo que para insertar cada fila, siempre tenemos que usar esta línea de comandos. Esto va a insertar una fila, esta otra fila y esto otra fila. Por ejemplo, acá podemos poner un DNI aleatorio, un nombre que se llame Juan, por ejemplo,
y, y este que se ha casado. Acá podemos agregar otro DNI aleatorio. Le decimos que se llama Pedro. Y puede ser que este tío sea viudo. Y ahora insertamos los datos y se va a ejecutar. Ojo que si ustedes lo vuelven a ejecutar esto, se va a seguir insertando. Las varias veces que ustedes necesiten, lo ejecutan 4 o 5 veces, se va a insertar. Vean lo que pasó. Yo inserté varias veces esta parte de Pedro y me lo insertó las veces que yo lo ejecuté, ¿no? Igual, si por ejemplo el primer insert, si yo lo vuelvo a ejecutar, me va a seguir insertando. Vean lo que está sucediendo, ¿no? Bien, y de esa manera estamos insertando datos hacia nuestra tabla. Eso ha sido todo por hoy. En el siguiente curso les voy a enseñar cómo importar datos de gran cantidad y por defecto crear su propia tabla, ¿no? Eso los enseño en el siguiente video. Muchas gracias.